Para mí siempre es un honor dirigiros la palabra sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes, donde se alaba, se magnifica y se proclama el nombre que es sobre todo nombre, que tiene potestad en el cielo y en la tierra, y en que esta iglesia tiene complacencia. En el nombre de Jesús nos movemos, avanzamos, vivimos y somos. Hace unos días le compartí al pastor Ramón el título del sermón, pero a medida que fui estudiando más el texto que hoy cubriremos, decidí cambiarlo un poquito, o significativamente, deberíamos decir. El título original del sermón era Amor Radical, llamado Trascendental, pero a medida que fui estudiando y orando, lo cambiamos de modo que el título reza de la siguiente manera: el mandamiento del gran avivamiento. El mandamiento del gran avivamiento. Y nuestro texto de la mañana de hoy lo tomamos de Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7, empezando en el versículo 7, leemos las siguientes palabras: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos. Señor y Padre nuestro, venimos ante ti en esta hora dándote gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra que es inerrante, que es infalible, que es como una espada de doble filo. Gracias, Señor, por permitirnos acceder a ella. Ahora ayúdanos a exponerla y prepara mediante tu Santo Espíritu las mentes y corazones de los que hemos de escucharla, de modo que las semillas sembradas a partir de tu palabra den frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, para bendición de muchos. En esta cultura occidental en la cual nos desenvolvemos en nuestra dinámica existencial, el amor ha sido en cierto grado cualquierizado. Y vemos como muchos le cantan al amor, escriben sobre el amor, pero no lo hacen necesariamente con el debido rigor.
lo hacen sobre la base de un sentimiento que a veces siente y que a veces miente, de un amor condicionado, cambiante y no como el que nos demuestra aquí el Padre. Y fíjese que el apóstol Juan, al hablar sobre el particular, aquí en el capítulo 4, en la segunda mitad del capítulo 4 de Primera de Juan, irrumpe con un imperativo, diciendo: amados, amémonos. No es una sugerencia, es un mandato. Amémonos unos a otros. Pero no es un mandato vacío, es un mandato motivado. Dice: amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Juan en esta carta? Se está dirigiendo a creyentes, a cristianos. Y sabemos que cristiano quiere decir pequeño Cristo. Yo hago algo y muchas veces ese algo que yo hago, mi pequeño lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque yo soy su padre. Yo soy Jonathan Senior, él es Jonathan Junior, y Jonathan Junior muchas veces va a ser lo que ve en el Senior y quiere ser lo que es el Senior. Entonces nosotros como pequeños Cristos, ¿qué debemos buscar hacer? Lo que hace Cristo, lo que viene de Cristo, lo que viene de nuestro Padre Dios. Entonces, el apóstol Juan nos está llamando a amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios, proviene de Él. Cuando seguimos a un autor o a un artista que nos encanta, decimos: no, que ese libro es de fulano, y yo sigo a fulano y yo quiero leerlo y yo quiero emularlo. Bueno, el que nosotros seguimos primordialmente es al que nos creó y aliento de vida nos dio, y mediante su Hijo nos redimió, de modo que debemos hacer lo que Él hace y lo que de Él proviene, y Él es la fuente del amor. De hecho, el amor, ¿qué es? Es un atributo divino del carácter de Dios, desplegado por Cristo en la cruz y posibilitado en el creyente mediante la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas aquí abajo. Y debo decir que, a diferencia de otras cosas como la esperanza y la fe, ese atributo lo estaremos practicando por la eternidad. Como dice el apóstol el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que dice, y esto se referenciaba esta mañana en la escuela dominical, dice que permanecen que la esperanza, la fe y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. De modo que, siendo el amor un atributo que comunicable, ¿qué quiere decir eso? Que es un atributo que Dios tiene en su perfección y de manera infinita, y al mismo tiempo nos lo comunica a nosotros. No lo desplegamos infinitamente como Él, no lo desplegamos a la perfección como Él, pero mediante la operación de su Espíritu Santo podemos emularlo y evidenciarlo, y de hecho ese es el mandato. Pues fíjese que el amor de Dios fue que desplegado por Cristo en la cruz y posibilitado en la vida del creyente mediante el Espíritu Santo. Ya nuestro Señor murió y resucitó y al cielo se elevó. ¿Quiénes quedamos aquí sobre este suelo y bajo este cielo? Quedamos nosotros, la iglesia. Y nosotros somos las manos y los pies y la boca de Cristo, la representación de Cristo en la tierra. Somos embajadores del reino de Dios en la tierra, y estamos llamados a modelar con fidelidad ese carácter fundamental de nuestro Padre Celestial, que es el amor, y el amor sacrificial. Ahora, al considerar el particular, tenemos que reconocer que este amor que articula el apóstol Juan es un amor no natural, sino que
sobrenatural. Y para modelarlo tenemos que valernos de ese recurso sobrenatural. Y por eso debemos ser diligentes en procurarlo y en buscarlo y en cultivarlo. ¿Por qué? Porque este tipo de amor no sucede de manera natural. ¿Qué es lo que sucede de manera natural en nuestras vidas? El desorden, el egoísmo, la hipocresía, la avaricia. Esas cosas son naturales. Fíjense, la segunda ley de la termodinámica dice lo propio, dice que la tendencia de todo sistema es a la entropía, al desorden. Yo no tengo que hacer nada para que me crezcan las uñas y se ensucien. Yo tengo que ser proactivo en cortármelas y lavarme las manos de modo que me desenvuelva de manera más o menos pulcra. No tengo que hacer nada para que la casa coja polvo, pero sí tenemos que diligenciarnos para mantenerla ordenada, limpia y adecuada para recibir visita. De modo que este amor, que es el mandamiento, el cual tenemos que obedecer de manera urgente para ocasionar el gran avivamiento que necesita nuestro pueblo, debe ser buscado, debe ser perseguido. Yo recuerdo cuando me enamoré de Aisha. Yo estaba en Miami trabajando 24/7 y me enamoro de una distinguida que está del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico. Yo no iba a conquistar su amor estando pasivo en mi oficina en el sur de la Florida. Yo tenía que perseguirlo. Y tuve que valerme de recursos que no eran naturales, porque yo veía como muchos estaban detrás de ella usando recursos naturales, recursos materiales. Yo dije, Señor, dame sabiduría. Y lo que traté de poner en evidencia al dejar caer algunas palabras sobre el papel era que yo estaba detrás de su corazón y no de su pellejo. Y así Dios me puso en gracia. A veces nosotros decimos, sí, yo amo a Dios y estamos detrás de Dios, pero estamos detrás de su mano y no de su corazón. No estamos permaneciendo en Dios según el amor que Él nos ha mostrado a nosotros, sino según nuestra inclinación y nuestra proclividad carnal, que es egoísta, que es hipócrita, que no tiene motivaciones puras. De modo que al considerar este texto, tenemos que considerar el amor desde el punto de vista sobrenatural, como un carácter que divino y comunicable de Dios, y considerar a sí mismo que si bien Dios es amor, como leeremos y ya leímos, el amor de Dios lleva emparejado consigo todos los demás atributos de Dios. A veces muchos dicen, no, que Dios es amor, ¿cómo es que va a ejecutar juicio sobre tal o cual persona, o sobre nosotros como pueblo, sobre nosotros como iglesia, sobre nosotros como nación? Porque Él es amor. Sí, pero Dios también es justo, es soberano, es santo. De modo que su amor es justo, su amor es santo, su amor es soberano, su amor es omnisciente, su amor es omnipresente, su amor es omnipotente. Dios, como dicen los teólogos, es simple, no en el sentido de que es simplista, sino en que no puede ser dividido. Aquí está Dios el amoroso, aquí está Dios el justo. No, Dios es todo, en todo momento. De modo que el amor de Dios debe ser considerado según su profundidad, de modo que nosotros lo emulemos con la debida fidelidad, obedeciendo este mandamiento, donde dice: amados cristianos, pequeños Cristos, amémonos unos a otros, porque el Padre es la fuente de ese amor y nosotros queremos ser como es el Padre, queremos emular al Padre. Todo el que ama es que nacido de Dios y conoce a Dios. Usted y yo somos que nacidos de hombre, y en esa calidad mentimos, robamos, adulteramos,
Somos avaros y codiciamos. Esa es nuestra naturaleza, porque nacimos ¿de qué? De hombre. Para amar como ama a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nacer de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Todos somos no hijos de Dios. ¿Qué somos todos nosotros? Criaturas de Dios. La criatura no es hijo. Usted puede crear algo y lo que usted crea se puede parecer a usted, pero eso en sí mismo no tiene derecho sobre usted. Yo escribo un libro, yo tengo derecho sobre el libro, pero el libro no tiene derecho sobre mí. Ahora yo engendro un hijo como en efecto lo he engendrado y ese hijo tiene derecho sobre mí, yo tengo responsabilidades para con él. Y como nació de mí, puede hacer lo que yo hago. El libro, que es mi creación, no puede hacer lo que yo hago, porque es una creación. Tiene destellos de lo que soy, pero no es lo que yo soy, es una creación. Mi hijo es un ser que he engendrado. Yo tengo responsabilidades para con él, él tiene derechos sobre mí y puede hacer todo lo que yo hago porque es nacido de mí. Para nosotros poder obedecer este mandamiento, tenemos que nacer de nuevo, nacer de Dios. Pero no nada más nacer de Él, sino conocerlo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Es pasándonos tiempo con Él. Yo me enamoré de Aisha y comenzamos a hablar, ella en Londres, yo en Miami, hablábamos por horas. Y después ella me recriminaba, no, que tengo que estudiar violín. Y después me decía, no, que no puedo hablar tanto contigo. Entonces después yo hablaba menos con ella y después ella me llamaba a mí. ¿Quién las entiende? Solo hay que amarlas. Entonces si nacimos de Dios y queremos conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pasarnos tiempo con Él, hablar con Él y Él con nosotros. Y tenemos su palabra que nos ha sido entregada y confiada. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos estamos pasando con Dios? ¿Cuánto tiempo nos pasamos escuchándolo y hablando con Él? Y pidiéndole que mediante su Espíritu Santo nos ayude a poner por obra lo que Él nos indica que hagamos a partir de su palabra. Esta mañana hablábamos como a veces se nos hacía fácil ayunar de lo espiritual. A eso aludía mi hermano Genaro. Ayunamos de lo espiritual y él estaba siendo muy generoso, nuestro hermano Genaro. Y le estaba poniendo con una especie de eufemismo que ayunamos de lo espiritual, pero él lo que quería decir básicamente es que a veces parece que estamos muertos espiritualmente. Porque lo muerto no padece hambre. Una de las últimas cosas que suceden cuando una persona está a punto de morir es que pierde el apetito. ¿Y qué ha pasado con nosotros toditos? Parece a veces que hemos perdido el apetito y que somos una especie de moribundos espirituales, comiendo de a poquitos. A veces nos lo tienen que poner de manera intravenosa y agarrarnos para poder administrarnos el suero santo. Como cuando yo llevo a mi hija ahí a referencia, ella se deja tomar la muestra de sangre sin ningún problema, pero cuando se trata de prueba de la nariz, ay señores, la tengo que agarrar, porque eso a ella le molesta y no le gusta. A veces nosotros venimos aquí a regañadientes, venimos entre semanas a regañadientes, hacemos devocionales y lo hacemos todos los días a regañadientes. Así no es posible conocer a Dios. Así no es posible ocasionar un gran avivamiento. Así no es posible obedecer este neurálgico mandamiento de amarnos unos a otros. Entonces, si nacimos de nuevo, no de acuerdo a nuestra naturaleza carnal, sino de acuerdo a la naturaleza trascendental de nuestro Padre Celestial, estamos llamados en un mismo respiro ¿a qué? A conocerlo mediante ese proceso de ¿qué? De santificación. Pero que a veces nosotros, que hemos sido bendecidos con
la educación de la doctrina reformada, nada más decimos, no, que ya Dios me justificó. Eso fue un acto que emanó de su soberana voluntad, lo que llaman los teólogos una dinámica monergista, donde solo Dios actúa, sí, pero paralelo a esa dinámica monergista está una sinergista, donde nosotros, una vez somos justificados por la fe, entramos en ese proceso de ¿qué? De santificación. Y ese proceso de santificación se lleva a cabo mediante el conocimiento de Dios, mediante la profundización de nuestra relación con Dios. La pregunta es si lo estamos llevando a cabo o simplemente estamos dando por sentado esa justificación que debe llevar emparejada consigo un proceso de santificación de cara a la glorificación, donde finalmente seremos librados de la presencia del pecado. Y es que la justificación nos libra de ¿qué? De la penalidad del pecado, que es ¿qué? La muerte. Y ese proceso de santificación, mediante el cual conocemos a Dios, ¿qué nos da? Nos da poder sobre el pecado. Nos da poder sobre el pecado. Y en la medida en que tenemos más poder sobre el pecado, de decirle que no al pecado, de vencer al pecado en la carne, cual lo hizo nuestro hermano mayor, entonces estamos más capacitados para ejercer el amor con el debido rigor. Porque cuando le digo que no al pecado, entonces me puedo sacrificar más por mi hermano. Le digo que no a un deseo carnal de comprar algo que no necesito con el dinero que no tengo para impresionar al que me cae mal, para utilizarlo para bendecir a mi hermano o al más necesitado. Pero si no tengo poder sobre el pecado, entonces no me aguanto, porque el pecado tiene poder sobre mí, porque conozco más al mundo de lo que conozco a Dios. Y si conozco más al mundo de lo que conozco a Dios, al momento de tomar una decisión, ¿quién va a vencer? El mundo. Y es una pena que suceda ese particular cuando ya le servimos al que venció al mundo. Es una pena que nosotros a veces nos angustiamos y a veces nos alocamos cuando cualquier tempestad se materializa. Oye, los discípulos habían visto a nuestro Señor alimentar a más de 5,000, lo habían visto sanar a leprosos, a ciegos y a sordos, y en el momento de la tempestad estaban vueltos locos. Estaban siguiendo el protocolo, porque ellos eran experimentados, eran pescadores. No era que estaban haciendo cosas que ellos no sabían, estaban siguiendo el protocolo. Estaban ejerciendo el amor, por decir, para seguir con la línea de este sermón, estaban ejerciendo el amor o, digamos, los procesos del lugar según lo que ellos sabían, según el patrón de este mundo. Y no fue sino hasta que ya iban a zozobrar que levantaron al maestro que estaba durmiendo tranquilito allí en la barca. Y él se levantó y dijo 2 palabras: calla y enmudece, y ya, se acabó. Pero es increíble cómo nosotros nos olvidamos del inolvidable. Con tanta facilidad, Él que nos ha sacado de tantas tormentas y de tantos desiertos, pasa cualquier tormenta en la actualidad y nos olvidamos de la inolvidable. ¿Por qué? Porque no lo estamos conociendo. Y estamos conociendo más al mundo, estamos más expuestos al mundo que a Dios. Entonces, si no lo conocemos y no nos comportamos como Él, amando, entonces si profesamos ser cristianos y no poseemos esa profesión de fe que articulamos con tanta facilidad y con tanta ligereza, entonces no somos verdaderamente cristianos. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y cuando dice que Dios es amor, no está haciendo una equivalencia, porque usted puede coger eso y puede decir amor es Dios, pero esto es una manera del escritor, del apóstol,
puntualizar que Dios es la encarnación del amor, así como cuando nuestro Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es aludiendo en cierto sentido al hecho de que Él es. Muchas veces lo primero que uno le pregunta a la persona es: ¿qué usted hace? Ah, no, yo soy economista, yo soy escritor, yo soy escultor, yo soy carpintero, yo soy doctor, yo soy violinista. Pero más importante que eso es lo que somos, no lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que hacemos debe partir de lo que somos. Todo lo que Dios hace parte de lo que Él es fundamentalmente, y Él es amor. Por eso es que Él ama perfectamente e infinitamente, y ama que habitualmente. Y esto es lo que el apóstol Juan nos quiere dejar dicho: que si vamos a obedecer este mandamiento con el debido rigor, debemos amar habitualmente, no de cada año un día, y hacerlo de manera que sacrificial. Y para amar habitualmente tenemos que primero tener aposentada entre nuestras orejas y en lo blando que esconde el pecho su palabra. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué uno hace día tras día? Uno hace lo que uno piensa, don Eduardo. Dicen por ahí que existe una dinámica de siembra y cosecha, donde el que siembra el pensamiento cosecha la acción, y el que siembra la acción cosecha el hábito, y el que siembra el hábito cosecha el carácter, y el que siembra el carácter cosecha el destino. Tú haces lo que tú piensas, y lo que tú haces una y otra vez se constituye ¿en qué? En un hábito que define tu carácter, que define hacia dónde tú vas, tu destino. Pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. En ese sentido, debemos adoptar la buena práctica de ¿qué? De pensar desde el futuro. ¿Hacia dónde yo quiero ir? Yo quiero ir hacia Dios. Yo quiero ir hacia Dios. Y entonces, si es hacia Dios que yo quiero ir, entonces, ¿cuál es el carácter que yo debo modelar? ¿Cuáles los hábitos que debo cultivar? ¿Cuáles las acciones que debo ejecutar? ¿Y cuáles los pensamientos que debo pensar? Pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. Destino, carácter, hábito, acción, pensamiento. Pero muchas veces tenemos otros destinos entre nuestras orejas entretejidos. Entonces, no estamos pensando los pensamientos de Dios. No estamos ejecutando las acciones piadosas, sino estamos mostrando el amor de la manera habitual que Dios nos instruye en su palabra, que la debemos ejecutar con el rigor del lugar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando uno conoce a Dios, uno no tiene de otra que amar. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte después de haber hablado con Dios? Le resplandecía el rostro. Cambió. Fue un antes y un después, donde se puso al derecho lo que estaba al revés. Continúa el apóstol Juan en el versículo 9 diciendo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. O sea, Dios nos está instruyendo y nos está mandando a hacer algo que Él nos enseñó a hacer. Él nos lo mostró, no es de la boca para afuera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y fíjense cómo el apóstol Juan puntualiza que Jesucristo es el Hijo ¿qué? Unigénito. El apóstol Juan es el que más utiliza esa palabra, unigénito. El único, único en su clase. El único ser engendrado por Dios eternamente es Cristo Jesús nuestro Señor. Nunca vino a ser, porque hay falsas doctrinas por allá afuera, de que Él fue engendrado en un momento determinado. No, Él siempre ha sido, Él fue engendrado en lo que llaman los teólogos generación eterna. Y cuando vemos puntualizado este particular en este contexto,
vemos como el Padre nos está mandando a hacer lo que Él ha hecho por la eternidad. Porque ¿qué ha hecho el Padre por la eternidad? Ha amado al Hijo mediante el Espíritu Santo, quien procede de Dios Padre y mediante el cual Él ama al Hijo en procesión eterna. Hay gente que dice, no, que Dios creó a la humanidad para tener a alguien a quien amar. Mentira. El amor siempre ha existido a lo interno de la Trinidad y se ha expresado de manera perfecta. Y habiendo sido objeto de ese amor, el Hijo, emulando a su Padre, vino y nos mostró ese amor. Y al apóstol Juan puntualizar que Jesucristo es el unigénito del Padre, lo que quiere dejar dicho es que para nosotros emular ese amor tenemos que nacer de Él. Es unigénito, único en su clase, el único ser engendrado por Dios Padre es Jesucristo. En otras ocasiones se dice que Él es el hermano mayor, que Él es el primero. Sí, el primero entre los que seremos glorificados, pero aquí lo que se utiliza es el monogenes, el único, el único. Cuando habla del hermano mayor, habla del primero, habla del protótocos, el primero de muchos, pero aquí Él es el único. Y para nosotros ejercer ese amor, cual lo hizo nuestro Señor, tenemos que nacer de Él y valernos de Él. ¿De qué? De su Espíritu. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor toma ¿qué? La iniciativa. Que si nosotros vamos a amar siguiendo el patrón escritural, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. No es un amor condicionado a que tal o cual me vaya a dar X cosa en virtud de la demostración de amor que yo he de desplegar ante él o ella. Es que yo lo voy a amar y punto. El amor escritural, el amor cristiano toma la iniciativa. No espera que estén las condiciones perfectas. De hecho, se manifiesta particularmente cuando las condiciones no son las mejores. Se nos ha enseñado en esta iglesia que la expresión del amor cristiano es una en la cual el que lo expresa se incomoda para expresarlo. Jesucristo en efecto se incomodó. El verbo se hizo carne, tomó la forma de hombre para expresar este amor, para darnos ese ejemplo. Y si nosotros somos cristianos, pequeños cristos, ¿qué hemos de hacer? Seguir en los pasos de nuestro maestro. Recuerdo ese himno que cantaba mi papá cuando era pequeño, que decía así mismo: quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter. Tenemos que seguir en los pasos del maestro. Tomar la iniciativa, incomodarnos, sacrificarnos para servir al hermano. Si eso no toma lugar a lo interno de nuestros predios, entonces no va a suceder el gran avivamiento que tanto necesita nuestro pueblo. Por eso es que este es el gran avivamiento que da, o el gran mandamiento que da lugar al gran avivamiento. Si eso no sucede, entonces no vamos a afectar al mundo. Y tiene que suceder en una medida apretada, rebosante y remecida para que eso rebose al mundo. Ahora, ¿usted consideraría que aquí en la iglesia tenemos una medida rebosante o nos falta? Si hacemos una evaluación objetiva de nuestra condición actual, entonces ¿cómo le vamos a dar al mundo para que el mundo venga aquí a la iglesia? Tenemos que tener una medida apretada, remecida y rebosante. Es imposible, Jonathan, somos hombres. Precisamente por eso nos tenemos que valer ¿de qué? De su espíritu. Repasemos lo que significa el amor. ¿Qué es el amor? Para los que están tomando nota, es el carácter divino y ¿qué? Comunicable del carácter de Dios, desplegado por Cristo en la cruz y posibilitado en el creyente. ¿Por qué? ¿Por el PhD o por la maestría, por la licenciatura? ¿O por riqueza material? ¿Por qué?
por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que vaciarnos de nosotros. Y el problema es que estamos demasiado llenos de nosotros. Y por eso no tenemos una medida del Espíritu que ocasione una manifestación del amor en esta dimensión, porque estamos demasiado llenos de nosotros, con nuestra agenda, con lo que nosotros queremos. Entonces estamos pensando en lo que nosotros queremos, actuando como nosotros queremos, haciendo las cosas habitualmente en función de lo que queremos lograr, modelando un carácter cónsono con el mundo, porque nos dirigimos hacia el éxito terrenal. ¿Cuál es el destino que tú tienes entre tus orejas y lo blando que esconde el pecho? Eso es lo que está determinando lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú haces habitualmente, el carácter que tú modelas y hacia dónde te diriges. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice el apóstol Juan? Debemos, es un deber, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, Dios nos ha amado así. Y ese amor con el cual Él nos ha amado, que es un privilegio, es un regalo, es un don. Lo dice Juan en su Evangelio, en el 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es una dádiva, un regalo. Y Dios no te está preguntando a ti cuánto dinero tienes en el banco, ni a qué grado llegaste en la escuela, ni cuál es tu apellido. Él te lo dio porque sí. Ahora, si hemos sido objeto de ese amor, que dice el apóstol Juan, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En ese mismo orden. Sigue el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie ha visto jamás a Dios. A veces uno lee de manera aislada y dice qué es lo que quiere decir el apóstol Juan aquí, pero lo que él quiere decir ahí es que nosotros somos el testimonio de Dios en la tierra. La iglesia es el testimonio de Dios en la tierra. Y como Dios es invisible y Él ha derramado su amor en nosotros, nosotros somos los encargados y somos los comisionados con desplegar su amor. En hacer visible el amor de Dios. Esa es nuestra comisión. Esa es nuestra gestión. Ese debe ser el trabajo que nosotros ejercemos con el debido rigor. Mediante lo que pensamos, decimos y hacemos. Todos los días. En el hogar, en el trabajo, en el ámbito social, en el académico. Mostrar su amor porque Dios es invisible y Él ha decidido en su soberanía derramar su amor sobre nosotros para que nosotros lo hagamos visible, para que nosotros lo despleguemos. Lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos ¿por qué? Porque Él nos lo ha revelado. Porque en el orden de lo natural no podemos conocer a Dios tal como Él es. Lo que conocemos de Dios, Él nos los ha revelado. ¿Con qué propósito? Con el propósito sí de bendecirnos, con el propósito de que nos sintamos amados, pero es con el propósito también de que así como hemos sido bendecidos, seamos concomitantemente canal de bendición a terceros, proclamando a los cuatro vientos su evangelio. Hagámonos la pregunta, ¿estamos realmente nosotros proclamando a los cuatro vientos su evangelio? O en nuestra cuadra, en nuestro edificio, ni saben que somos cristianos. Estamos obedeciendo a la gran comisión, porque aquí vivimos diciendo Señor, Señor, Él es mi Señor. Y el Señor nos mandó amarnos. Y el amor dice la verdad. No pasa paños tibios. Y a veces no evangelizamos al vecino porque decimos, no, es que si le digo la verdad entonces le voy a caer mal. Pero el amor
no se preocupa tanto por la popularidad, dice la verdad dulce o amarga que enriquece el alma. Prefiere estar dividido en la verdad que unido en el error. Nadie ha visto jamás a Dios. Nosotros somos la representación de Dios en la tierra. Hagamos visible su amor en nuestro interior y en nuestro derredor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ha madurado. Un amor maduro se expresa. ¿Te acuerdas cuando yo estaba noviando con Aisha? ¿Cuándo le voy a decir que realmente la amo? Porque si se lo digo antes de tiempo, como que se va, no sé, a ahuyentar. Pero ya, cuando el amor es maduro, tiene confianza. Tiene confianza. Y proclama lo que siente. Y proclama la verdad con denuedo. Entonces, ya muchos de nosotros llevamos demasiado en el Evangelio. Y quizás no hemos perfeccionado ese amor o demostrado el perfeccionamiento de ese amor en cómo lo demostramos hacia el prójimo, compartiendo el Evangelio con confianza, compartiendo el Evangelio de manera sistemática y habitual y con el rigor del lugar. Verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En que nos ha dado de su Espíritu. Y si nos ha dado de su Espíritu, ¿qué debemos tener? Si nos ha dado de su Espíritu, ¿qué debemos tener? Frutos. O déjenme decirlo en singular, fruto. Vayamos a Gálatas capítulo 5 rápidamente. Gálatas capítulo 5. Empezando en el versículo 16 dice lo siguiente: digo pues, anden ¿por qué? Por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. No pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, ¿qué dice? Pero el fruto en singular. Pero ¿cómo es que dice el fruto en singular si dice tantas cosas? Porque nosotros estamos llamados a ¿qué? A emular el carácter de Dios, que como dijimos hace un rato, es simple y no puede ser compartimentalizado. Estamos llamados a hacer todo eso, el fruto del Espíritu. Si en efecto el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿es qué? Es cómo comienza. ¿Cuál es el coeficiente líder en esa ecuación? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es todo. No es una sola cosa. No es un solo día a la semana. Es todo. No solo en la casa, es también en el trabajo, es también en la palestra pública. Dios lo quiere todo, todo. Su plenitud, todo su consejo. Estamos llamados a desplegarlo. Yo sé que es una tarea que cuando la consideramos nos sentimos, pero yo no estoy capacitado y no lo estamos. Por eso es que tenemos que vivir, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, vivir en ¿qué? En el Espíritu. En el Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos ¿qué? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Él? ¿A quién se refiere el apóstol? Cuando dice Él, se refiere a Jesucristo. ¿Y cómo es Él? ¿Y quién es Él? Es el Hijo de Dios. Y nosotros fuimos que adoptados en el amado. Mediante Cristo fuimos adoptados y tenemos que calidad de hijos ante el Padre. Y podemos acceder a su presencia con confianza. No con temor de ser juzgados porque ya fuimos perdonados. Eso es lo que te da el amor, confianza, porque ya fui perdonado. Ya Él me ve como hijo. Un presidente tiene la prerrogativa de perdonar a un delincuente mediante aquella figura que se conoce como el indulto presidencial. Y vemos como en Estados Unidos y aquí también, una vez al año, a veces en más de una ocasión, se indultan a ciertas personas. Y usted escucha, ¿no?, que el presidente de los Estados Unidos indultó a tal o cual. Lo indultó, lo perdonó y salió libre. Pero ¿cuántas veces usted ha escuchado que el presidente indultó a un delincuente que mató a alguien hace 20 años y violó a alguien hace 25 y después dijo: ven a mi casa que tú ahora vas a ser hijo mío y te vas a sentar a mi mesa? Dios hizo lo propio con nosotros. No nada más nos perdonó, sino que a su casa nos invitó y en sus hijos nos constituyó. De modo que podamos proceder con confianza, con la confianza que nos ha sido imputada mediante Jesucristo nuestro Señor. Somos hijos de Dios. Y así como Dios le dijo a su Hijo antes de que hiciera cualquier cosa en sus 3 años de ministerio público, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo nos dice a nosotros, no por mérito propio, sino por los méritos de Cristo que nos han sido imputados. Y esa es nuestra confianza. Dice, esta es nuestra confianza. ¿Por qué debemos amar a Dios y amarnos unos a otros? Porque esa es nuestra confianza. Hay un himno en inglés que dice Blessed Assurance, que sería como confianza bendecida, bendita confianza. Blessed Assurance, Jesus is mine. Confianza bendita, Jesucristo es mío. Oh, what a foretaste of glory divine. Es como una muestra de esa gloria divina. Es como estar en esa antesala de lo que veremos cuando seamos llamados a su presencia. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, heredero de la salvación. Purchase of God, comprado por Dios. Born of His Spirit, nacido del Espíritu. Washed by His blood, lavado en su sangre. Qué confianza más sublime tenemos en nuestro Señor. Verso 18 dice: en el amor, primero en el 17 lo articula de manera positiva, tenemos confianza. Entonces ya en el 18 lo articula de manera negativa. Si tenemos amor, ¿qué? No hay ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ¿qué? Mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿usted ama a Dios? Entonces ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento, ya ha sido articulado. Ahora tenemos que ir de Primera de Juan y del Evangelio de Juan al libro de ¿qué? ¿Qué va después del libro de? ¿Qué va después del Evangelio de Juan?
¿El libro de qué? De los Hechos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, habiendo sido bendecidos con esta gran bendición del amor de Dios y habiendo sido instruidos en su palabra? Es ponerla por obra cual lo hicieron los apóstoles, para ocasionar ese avivamiento que en efecto se ocasionó en ese primer siglo, donde los discípulos demostraron el amor de Dios de manera sacrificial y de manera habitual y con el rigor del lugar. Si vemos el Evangelio de Juan, la palabra amor está muchas veces. En el libro de Hechos, sin embargo, si vemos la palabra amor 2 o 3 veces, son muchas veces. ¿Por qué? Porque Lucas se enfocó en ¿qué? En ir de la palabra a la acción. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Ahora, ir de la palabra a la acción. Ahora, a veces, para que la gente entre en acción, mi querido pastor Amiris, ellos esperan una revolución, que suceda algo extraordinario, pero ya sucedió lo extraordinario. A veces lo que muchos de nosotros queremos es un susto. Yo espero que no tengamos que esperar tales cosas para ser impulsados a dar el salto al próximo nivel. Se dice de un distinguido, y con esto voy terminando, que salió de su trabajo, don Eduardo, y quería llegar rápido a su casa. Salió de su trabajo, quería llegar rápido a su casa y tomó un atajo. Y lo tomó el atajo, Isaías, por un cementerio. Él había tomado ese atajo anteriormente, pero en esa oportunidad no se percató que hacía como una semana habían comenzado a construir un nicho, un mausoleo, una megatumba. Y como no se había percatado del particular, pastor Arocha, y como estaba medio oscuro, y como el distinguido andaba rápido, no vio el hoyo y cayó en el hoyo. Y dijo, uy, ay, Daran, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo todo que ganar y nada que perder, déjame intentar salir de este hoyo. Y el hombre comenzó a intentar salir del hoyo. Lo intentó 1 vez, 5 veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces no salía, 30 veces no salía, 40, 50, 60 veces no salía. Después de haberlo intentado 80 veces, decidió hacer lo que me recomendó una dermatóloga cuando yo le comenté de este problema aquí. Y me dijo, ponte resina. Y yo resignación. El hombre se resignó. Se resignó y se quedó en el fondo del hoyo. Dijo, bueno, voy a esperar que vengan los trabajadores que están construyendo este nicho, este mausoleo. Por la mañana cuando vengan me tirarán una soga, una escalera y así saldré. El hombre cogió una lona que había allá abajo, se arropó y sucede que cuando estaba a punto de pegar los ojos a otro distinguido, se le ocurrió la misma idea. Salió de su trabajo, quería llegar rápido a su casa y tomó el atajo. ¿Por dónde? Por el cementerio. Al no percatarse de aquel hoyo, cayó en el hoyo. Ahora, el hoyo era lo suficientemente grande como para que el primer distinguido se quedara debajo de la lona sin que el segundo se diera cuenta. Y él dijo, déjame ver qué este va a hacer, porque yo intenté salir de aquí 80 veces y no pude. Y se quedó ahí calladito. Y el segundo comenzó a intentarlo. 1 vez, 2 veces, 12 veces no salía, 20 veces, 40 veces, 50, 70, 80 veces no salía. Bueno, cuando el distinguido número 2 estaba a punto de intentarlo, la vez número 93, el primero que estaba debajo de la lona le salió al encuentro y le dijo, no lo intentes más que no vas a salir. Salió de una vez. Creía que le había salido un muerto y dio el salto. Ahora, los dos distinguidos, pastor Amiris, eran básicamente iguales. Tenían unos 30 años, buena condición física, el hoyo era el mismo. Uno salió y otro no salió. ¿Por qué? Porque uno se motivó y el otro no. Yo espero que no haya que buscar un muerto para que nuestra iglesia dé el salto al próximo nivel de demostrar el amor de Dios con el debido rigor, porque nosotros no somos impulsados por el temor, sino por el amor que Él nos demostró en la cruz del Calvario. Oramos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu santa palabra. Gracias porque ella es eficiente, efectiva y certera, y nos ayuda a poner por obra tu palabra que es verdadera. Te pido, Señor, que dotes a tu iglesia de una porción especial de tu unción y que podamos
desenvolvernos y actuar en el poder de tu Santo Espíritu, de modo que despleguemos tu amor y obedezcamos ese mandamiento que con tu favor dará lugar al gran avivamiento que tanto necesita nuestro pueblo. Te pedimos estos favores en el nombre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Amén.